Si ustedes ya se dieron a la tarea de revisar el Classroom de nuestra asignatura, pues ya se habrán dado cuenta que en el caso de la unidad 1, que es la que nosotros estamos revisando, la disposición del contenido está dado en semanas y cada semana que nosotros vayamos avanzando en nuestra asignatura, pues todos los materiales que se den o que se vayan revisando, los ejercicios, etcétera, etcétera, que se vayan revisando en esa semana, son los que seguirán agregando en la misma, sale en ese orden en el que se hayan impartido. Además, cada uno de los videos también está etiquetado con la fecha, con el número de sesión, con la fecha del día en que se llevó a cabo, y además también les estoy agregando los códigos para que ustedes los puedan consultar más adelante sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a continuar, entonces decíamos con nuestras sesiones. Estamos desarrollando habilidades de JavaScript que a lo mejor ya teníamos cierto conocimiento, pero es importante que estos conocimientos, esas habilidades que nosotros ya teníamos, las adecuemos a las necesidades que nosotros tendremos cuando abordemos la parte de la biblioteca React. ¿Okay? Así que ya hemos revisado cómo definir objetos constantes y variables, cómo definir cadenas con formato, cómo definir los objetos literales, dimos una revisión a los arreglos, vimos cómo definir funciones, específicamente funciones flecha, y bueno, pues hoy toca el turno a un tema que nosotros, bueno, no un tema, sino más bien a un elemento que nosotros comúnmente vamos a estar encontrando dentro de las bibliotecas, dentro de las librerías de React, y esos elementos que nosotros vamos a encontrar se llama desestructuración o asignación desestructurante. Desestructuración. ¿Okay? Estamos trabajando con la herramienta REPL IT para que, digamos que de manera estandarizada, todos tengamos oportunidad de llevar a cabo el ejercicio. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos aquí trabajando nuestro entorno, digamos que para hacer contexto, para ver en qué consiste la desestructuración, vamos a utilizar un objeto, como lo habíamos definido en sesiones anteriores, donde este objeto tiene diferentes propiedades y cada propiedad pues tiene un valor asignado. En este caso nosotros se los vamos a asignar de manera arbitraria, es decir, directamente sobre la definición del objeto. Tenemos aquí edad, luego tenemos, por ejemplo, un usuario, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también un ID, ¿no? Y así sucesivamente. Pero también, bueno, ya que estamos aquí, que cuando nosotros trabajamos con la definición, por ejemplo, de propiedades dentro de los objetos o elementos de un arreglo dentro de JavaScript, evidentemente, una vez que nosotros hemos definido una tupla es esto que nosotros estamos viendo ahorita seleccionados, donde tenemos una clave y un valor asociado entre elementos, o en este caso entre las propiedades del objeto persona. Colocamos una coma para definir la siguiente propiedad y así sucesivamente. Todo esto lo podríamos hacer de manera lineal, es decir, podemos hacerlo dentro de una sola línea. Sin embargo, pues esto a la larga podría resultar un poco más complejo entender y leer, ¿sabes?, las propiedades y sus valores, que si nosotros lo hacemos de la manera en que lo estamos observando.
Y observen también que aquí coloco una coma más, ¿no? Esto podría entenderse como que a continuación sigue otra propiedad. Sin embargo, yo la podría eliminar, o podría quitarla o no ponerla, y de todos modos esto sería correcto. Sin embargo, digamos que por convención o por una costumbre que existe, si nosotros la dejamos no hay ningún problema. ¿Ok? Es más, se prefiere que la dejen porque de esta manera nosotros damos a entender que podemos agregar más propiedades o elementos a nuestro objeto sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, ya tenemos ahí definido nuestro objeto. Y bueno, se entiende que a partir de esta definición, pues nosotros podemos acceder a las propiedades de este objeto. ¿Vale? Ahorita lo estamos viendo impreso en la pantalla. Y entendemos, por ejemplo, que este objeto tiene 4 propiedades, ¿no? Donde, por ejemplo, la consola resalta cada una de las propiedades ya que está en color blanco. ¿Sale? Y los valores que estos contienen, pues están dados en otro color, en color verde y en color como naranja o amarillo, ¿no? Si yo quisiera acceder a una propiedad en particular, comúnmente lo que nosotros sabemos es que poniendo un punto después del nombre del objeto, pues aquí ya, por ejemplo, el entorno de trabajo nos despliega, ¿sale? Las propiedades que nosotros podemos acceder. Por ejemplo, el nombre. Y así sucesivamente, si yo quisiera acceder a las demás propiedades, pues de manera similar como lo acabo de hacer, pues sin ningún problema vamos accediendo a ellas. ¿Okay? Sin embargo, puede ser que en algún momento el nombre de nuestro objeto o por, ¿cómo se dice? O por simplicidad, se busque que nosotros podamos acceder a estas propiedades, pero de una manera más, ¿cómo decirlo? Más reducida, más rápida, más simple. Es aquí cuando nosotros introducimos el concepto de desestructuración, lo cual, digamos que nos ayuda a acceder a estas propiedades que tenemos en persona, pero a través de una referencia más pequeña y más corta, como lo son, por ejemplo, los nombres de las propiedades. Es decir, si yo, por ejemplo, ahorita quisiera acceder al ID de este objeto, según la lógica de lo que yo vi aquí arribita, pues tengo que colocar o anteponer el nombre del objeto, punto, y a continuación el nombre de la propiedad. Sin embargo, como lo que yo quiero es acceder de manera más directa a ese valor, pues resultaría más fácil si yo en lugar de anteponer el nombre del objeto, simple y sencillamente pongo el nombre de la propiedad. ¿Eso cómo lo logro? ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues tengo que desestructurar el contenido de este objeto y eso lo hacemos con el uso de las llaves. ¿Ok? Así que en este caso, por ejemplo, yo estoy definiendo objetos que provienen de la desestructuración de un objeto, ¿sale? Cuyas referencias van a ser los nombres de las propiedades. Es decir, por ejemplo, para que yo acceda al nombre de ese objeto, hago referencia a la propiedad, al nombre de la propiedad que yo quiero desestructurar. ¿Okay? De esta manera, yo ahora sí, en lugar de anteponer el nombre del objeto, simple y sencillamente hago referencia al nombre de la propiedad.
como lo estamos viendo ahorita en la pantalla. Bueno, voy a estructurar, por ejemplo, usuario. ¿Vale? Entonces, observen, ahora ya no estoy anteponiendo el nombre de ningún objeto, porque se supone que con el uso de estas llaves, cualquier cosa que esté acá adentro hace referencia a la propiedad de este objeto en particular, que en nuestro caso se llama persona. ¿Ok? Quiere decir que yo ya puedo hacer uso de este objeto directamente con el valor que ya fue asociado a lo que está dentro de este objeto. Y lo mismo podría hacer con las demás propiedades. Es decir, por ejemplo, en este momento lo único desestructurado es la propiedad user. Si yo quisiera acceder de la misma manera, perdón, de la misma manera a edad, evidentemente eso pues me va a marcar un error. Alca me dice un error de referencia porque edad no está definido en ningún lado. ¿Vale? En este caso, para que yo lo pudiera usar de manera desestructurada, tendría que agregarlo dentro de las llaves. ¿Ok? Y ahora sí, ya sabemos que edad hace referencia a una propiedad que está dentro de persona que se llama tal cual, edad. Ahora bien, para que yo haga desestructuración no es necesario que mantengamos, o digamos que un orden. Pareciera que aquí tenemos un orden, ¿no? Que primero está dado nombre, edad, usuario e identificador. Sin embargo, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que este orden, si lo podemos o si lo queremos llamar así, es un hecho, digamos que no tiene, ¿cómo podremos llamarlo? Que realmente no importa aquí la manera en que se están organizando estas propiedades. Tal cuando nosotros lo pudiéramos ver, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con un navegador web, nos vamos a dar cuenta que cuando imprimimos estas propiedades, en realidad, cuando nosotros veamos cómo el intérprete los lee, vamos a encontrar que esto los organiza en orden alfabético, ¿vale? Que es, digamos que otra convención que nosotros debemos tener en cuenta. Que cuando nosotros definimos, por ejemplo, las propiedades de un objeto, estos deben de colocarse, digamos que en un orden alfabético para que no haya problema, si es que más adelante nosotros, por ejemplo, modificamos la definición del objeto. Pero bueno, es una convención, quiere decir que no es una regla, que si no se cumple no sirve el objeto, evidentemente no. Entonces, regresando al punto, no es importante como yo defino el orden aquí de las propiedades y por lo mismo, o por lo tanto, no es importante aquí tampoco el orden en que yo desestructuro el contenido de ese objeto. ¿Ok? Muy bien. Supongamos que ahora vamos a tener una función. Vamos a definir una función. Acuérdense que las funciones, como nosotros las estamos definiendo, es como si fueran un objeto. Vamos a ponerlo aquí. Nuestra función se va a llamar retorna persona. ¿Vale? Y acuérdense que vienen nuestros paréntesis para definir el paso de parámetros y a continuación nuestras flechas, perdón, nuestra flecha, y a continuación las llaves para delimitar el contenido de nuestra función. Entonces, supongamos que lo que yo le voy a pasar va a ser un objeto. En este caso, mi objeto se va a llamar, vamos a poner el paso de parámetro para que no se repita otra vez persona, le vamos a poner usuario. ¿Ok? Yo lo que necesito pasarle es un objeto que
contenga diferentes propiedades, propiedades que coinciden con esta definición. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero es que en pantalla me muestre, por ejemplo, la propiedad nombre, la propiedad edad y la propiedad ID. Vamos a poner el ID hasta acá, luego el nombre y luego la edad. ¿Vale? Para que yo pueda hacer eso, necesito hacer desestructuración de estas propiedades. Pregunta para todos ustedes, señoritas y jóvenes. ¿Cómo hago o cómo defino la desestructuración dentro de mi función para que yo obtenga estas propiedades, pero ya no tengo que anteponer el nombre del objeto? ¿Cómo lo tendría que definir aquí, jóvenes y señoritas? Pregunta para todos ustedes. Entre llaves poner los nombres que ya definimos arriba. A ver si me quieres dictar cuáles son las propiedades que tú ves. ID, Ajá, coma, nombre, sí, coma, edad. edad, ok. Pero todavía falta algo, ¿no? Igual persona, punto y coma, ¿no? Igual persona, punto y coma. Eso es lo que dice Fátima. ¿Están de acuerdo los demás? Sería usuario, ¿no? Sería usuario, exactamente, Eduardo. Muchas gracias a los dos. Sería usuario porque acuérdense que ahora sí que recordando lo que nosotros hablamos del scope o del ámbito, dentro de la función, ¿sale? No existe persona, porque en ningún momento o de alguna manera nosotros hemos trasladado o hemos hecho referencia a ese objeto. Sin embargo, aquí en el paso de parámetros de la función está usuario, ¿vale? Ya sabemos que en este caso usuario puede ser cualquier objeto, ¿sale? Y en ese caso va a ser un objeto en particular que tiene esta estructura. Es decir, cuando nosotros invoquemos esta función, lo que nosotros le vamos a pasar, por ejemplo, es persona. Sin embargo, aquí dentro de la función no lo llamamos persona, sino lo llamamos usuario. ¿Okay? Por eso es que la desestructuración la hacemos sobre un objeto que se llama usuario. Y ese objeto pues tiene esta misma estructura. ¿Okay? De tal suerte que ahora sí, hacemos lo que nos dice Fátima, tomamos entre llaves, llamamos las propiedades que nosotros queremos desestructurar y ahora pasan a ser como si fuera una especie de objetos simples que tienen un valor, que puede ser un valor numérico o una cadena, y esa destructuración la realizamos sobre un objeto que se llama usuario. Y ahora sí, en este caso, mi función, pues lo que hace es mandar imprimir en pantalla esas tres propiedades. Y lo único que queda aquí abajito sería invocar la función. ¿Vale? En este caso, diríamos retorna persona. Y aquí entre paréntesis, ¿qué colocaríamos, jóvenes y señoritas? Persona. Persona, efectivamente. Ponemos persona y lo que nosotros estamos esperando es que en pantalla se impriman esas propiedades que nosotros ya habíamos desestructurado dentro de la misma función. ¿Ok? No sé si hasta este punto tengan alguna duda. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Ok, bueno, Hay una entonces profe. continuamos entonces. Puede ser, vamos a ver, puede ser que dentro de la desestructuración que nosotros realicemos, algunos objetos no, ¿cómo se llama? No contenga las propiedades que nosotros queremos
desestructurar. ¿Ok? Entonces, en esos casos, pues nosotros tenemos digamos, la posibilidad de, digamos, tener valores por defecto para algunas propiedades que resultara que, por ejemplo, no existan o que no están definidas o que no tuvieran un valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a definir otro objeto. Vamos a ponerle aquí otra función, perdón. Vamos a ponerle retorno a la persona y aquí le vamos a poner 2. Y el de acá arribita le vamos a poner 1 y acá. Perdón, vamos a ponerle aquí F2. F2. Ok. No sé si hay algunos, ¿cómo les llamamos? Unos shortcuts o unas combinaciones de teclas que he estado usando durante las sesiones. Si alguno de ustedes no está, ¿cómo se dice? Familiarizado con estos, ¿cómo se dice? Con estas combinaciones de teclas que a veces realizo, con toda confianza me pueden preguntar para que yo les vaya diciendo cómo realizar, por ejemplo, los comentarios rápidos o de multilíneas o cambiar los nombres de las referencias y se cambia en todos los lugares en los que yo los he utilizado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahorita, si ustedes se fijan, cambié el nombre de ¿cómo se llama? De mi primer función, pero obviamente no vine acá y cambié el nombre y luego fui a donde estaba la siguiente, así directamente con las teclas. Lo único que yo hago es seleccionar la definición de mi objeto y en ese momento presiono, por ejemplo, F2, como cuando nosotros le cambiamos el nombre a un archivo, y a continuación ahí realizo la modificación. Y lo que hace mi editor es buscar dentro de todo el código todos estos nombres que anteriormente tenía, que coinciden con lo que yo tenía anteriormente, y modificarlos también. De tal suerte que ahora acá también se modifica directamente y no modifico acá y luego me voy para acá y modifico también aquí. Digo, ahorita mi código es muy pequeñito, pero si este código fuera mucho más grande, pues evidentemente ahí tendría que estar buscando o realizar otro paso extra para hacer esta modificación. ¿Ok? Entonces dijimos que tenemos otra función y lo que yo quiero que me regrese esa función, o más bien lo que le voy a pasar o como un paso de parámetros, es, por ejemplo, un objeto desestructurado. ¿Sale? Le voy a pasar, por ejemplo, ID. Le voy a pasar, por ejemplo, la edad. Y luego le voy a pasar, por ejemplo, ¿qué otra cosa le podríamos pasar? Vamos a ver, usuario. Vamos a ponerle aquí contraseña. Contra. Ese es mi paso de parámetros. Y luego aquí el cuerpo de mi función. Y luego aquí vamos a imprimir algo. Y en este caso lo que vamos a imprimir va a ser, por ejemplo, el ID, la edad y el password, bueno, la contraseña, pues. La contraseña. Ok. Entonces, por ejemplo, yo invoco retorna persona 2 y le voy a pasar persona. Ok. Ok, muy bien. Y observen cómo yo estoy llevando aquí a cabo dos cosas. La primera de ellas, y es la que quiero que vean, es que en el paso de parámetros,
yo no coloqué directamente la referencia a un objeto, es decir, como en nuestra función anterior, donde yo decía aquí usuario, y yo sé que ahora mi usuario dentro de la función se va a desestructurar. Observen, eso fue lo que hicimos anteriormente. Sin embargo, eso lo puedo, digamos que todavía hacer un poco más pequeño, es decir, eliminar este paso de donde me pongo a definir objetos que van a provenir de una desestructuración directamente aquí, de manera explícita. Lo puedo hacer implícito, colocando simple y sencillamente en el paso de parámetros las propiedades que voy a desestructurar de un objeto. Y en ese caso el objeto es persona, ¿sale? El objeto que hemos venido utilizando hasta el momento. Sin embargo, observen ustedes, voy a quitar las demás impresiones de pantalla para que no nos generen ruido aquí. Ahí está. Para hacer los comentarios multilíneas, basta con que ustedes seleccionen lo que van a comentar y presionan Shift, Alt y la letra A para que se comente todo. Esto sucede aquí y esto mismo sucede también en Visual Studio Code, ¿sale? Si yo quiero hacer comentarios simples, lo único que tengo que hacer es ubicarme en la línea que voy a comentar y presionar, por ejemplo, control y llave que cierra. Y con eso se comenta. ¿Ok? En este caso, lo único que comenté fueron las impresiones anteriores, todo esto de acá. Muy bien. Ahora sí. Entonces, si ustedes observan, evidentemente cuando yo invoco mi primer función, ¿vale? Y paso mi objeto persona, viene aquí mi objeto persona como un paso de parámetros y dentro de la función se lleva a cabo la desestructuración e imprime las propiedades que yo quiero. ID, nombre y edad son parte de las propiedades de este objeto, ¿vale? Por lo tanto, pues todos sus valores se muestran ahí sin ningún problema. Pero si ustedes observan mi función que dice retorna persona 2, ahora la desestructuración no lo hago de manera explícita dentro de la función, sino dentro del mismo paso de parámetros, yo realizo la desestructuración, ¿vale? Ahí coloco las llavecitas que yo había colocado antes y las propiedades que quiero desestructurar de ese objeto. Pero si nosotros observamos, tenemos ID que sí pertenece a este objeto, tenemos edad que también pertenece a este objeto, pero contra no está definido dentro de ese objeto. Por lo tanto, cuando yo llevo a cabo la impresión de esas propiedades dentro de la consola, dos de ellas me aparecen correctamente, pero una no, me dice undefined, es decir, no está definido. Y en esos casos, lo que nosotros podemos hacer para que obviamente no aparezca un undefined es agregar valores por defecto, ¿vale? En el entendido de que puede ser o hay probabilidades de que alguno de las propiedades o algunas de las propiedades no estuvieran definidos para todos los objetos que yo voy a estar pasando por esa función, ¿ok? Y aquí pueden ustedes ya agregar lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí nada más digamos que es un ejemplo para que ustedes vean cómo se lleva a cabo esa asignación de valores por defecto. Dado que esta propiedad que fue desestructurada de un objeto que tiene esta definición no contiene esa propiedad, entonces por defecto digo que aparezca del 1 hasta el 5. Y como obviamente esa condición se cumple de que no existe, entonces lo que hace JavaScript es tomar el valor por defecto y eso es lo que asigna a digamos que a este objeto local, ¿no? Y es lo que nosotros vemos impreso en la pantalla, ¿ok? Yo creo que en este caso, a lo mejor a algunos de ustedes les puede llegar a costar trabajo entender esta parte. Estamos hablando de algunas cosas
que seguramente vamos a estar encontrando en React, ¿ok? Es decir, no esperemos que todo lo que encontremos en las librerías o en códigos de otros desarrolladores va a venir explícitamente definido, ¿sale? Por eso es que la idea de estas sesiones es que podamos hablar desde cómo o definir o cómo abordar la sintaxis de JavaScript desde el, digamos que desde el aspecto o desde la definición más básica, y cómo es que normalmente nosotros podemos encontrarlas, ¿no? Y esta es la manera en que seguramente estaremos encontrando muchas cosas, ¿no? Empezando por la desestructuración, pero también obviando, ¿vale? Algunas cosas como este tipo de pasos, ¿no? Donde explícitamente vamos desestructurando paso a paso. Bueno, entonces ya vimos cómo desestructurar dentro de una función. Y luego, a ver, ¿qué pasó, Eduardo? Profe, yo tengo una duda. ¿No? Si por ejemplo, a edad le asigna un valor y si existe la propiedad del objeto, ¿se pone el valor de la propiedad del objeto o el que se asigna? Evidentemente el de la propiedad, y esa es buena pregunta, Eduardo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, buena pregunta y lo vamos a ver ahorita en pantalla. Mira, ahorita, por ejemplo, en el paso de parámetros, la propiedad de edad, yo le pongo un valor por defecto, que es 10, ¿no? Pero resulta que en mi objeto que yo le voy a pasar, sí existe esa propiedad y tiene un valor, ¿vale? Entonces, siempre que yo haga esto, el que tiene en este caso, digamos que el sartén por el mango o la prioridad, es el valor que está definido o que viene contenido en el objeto que yo estoy pasando por ¿cómo se llama? Como paso de parámetro. Entonces, obviamente, si aquí tiene un valor y existe la propiedad, aunque yo tenga un valor por defecto, se va a respetar el valor que traiga el objeto, ¿vale? Entonces, estos valores por defecto nada más aplica en el caso de que no exista la propiedad, ¿vale? Gracias, profe. Sí, ¿de qué? Bueno, vamos a continuar con otros ejemplitos que tengan que ver con la desestructuración, pero ahora lo que vamos a hacer es ver otras maneras o otro tipo de valores que se van a estar retornando. En este caso, nosotros hemos definido un par de funciones y en ambos casos las funciones lo que hacen es imprimir cosas en la consola, ¿no? Que son propiedades, lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a construir otra función, pero en este caso esa función va a retornar un objeto. Nuevamente definimos aquí nuestra función. Retorna persona, vamos a ponerle aquí persona 3. Sí, igual, paso de parámetros. Y bueno, de hecho podemos utilizar lo que está acá arriba. Para que hagan una copia de lo que ustedes ya tienen aquí previamente escrito, solamente pueden agarrar acá y decir control C y control V, ¿no? Control C y control V, como normalmente lo pudiéramos hacer. Puede ser que lo hagamos de manera más directa, es decir, selecciono mi código y presiono Shift y Alt al mismo tiempo y siempre y sencillamente con mis teclas de arriba y abajo, ¿vale? Hago una copia del código que ya he seleccionado previamente, ¿vale? Como lo estoy haciendo ahorita. Y si en algún momento dado yo necesito obviamente mover esto hacia alguna otra posición, pues lo único que tengo que hacer es mantener presionada la tecla Alt y con las flechitas lo voy moviendo. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando a veces tengo código aquí fuera, digamos que del scope de alguna función o de algún ciclo, etcétera, etcétera, y lo único que necesito es arrastrar en lugar de agarrar y cortar y pegar, ¿no? Como puedo hacerlo acá ahorita, ¿vale? Eso también son atajos muy útiles. Bueno, entonces decíamos que vamos a definir una nueva función que se llama retorna persona 3. Y ya tenemos ahí las propiedades que quiero extraer de esa estructura de ese objeto. ¿Ok?
Sin embargo, ahora ya no quiero imprimir en pantalla, sino lo que yo quiero es retornar un objeto. ¿Okay? Ahí tengo mi return. Y dentro del return yo voy a definir un nuevo objeto. Por ejemplo, ya no quiero regresar o ya no quiero que se vea en pantalla o algo que sea o que tenga los mismos nombres de estas propiedades, sino quiero que tenga otros nombres distintos. Por ejemplo, ¿cómo le pondríamos? Por ejemplo, clave. Clave quiero que sea igual al ID. Así que ahí lo tengo. Clave es igual a ID. Luego, por ejemplo, también quiero que en lugar de edad diga años. Acuérdense que dentro de mi código no puedo ocupar caracteres especiales para definir nombres de objetos, como sería el caso de la ñ. Okay, hay que evitar eso. Por lo tanto, aquí le pongo años para que sepamos que estamos hablando de años. Y le voy a asignar la propiedad desestructurada a edad. Y luego puede ser que yo construya, aquí agregamos password, y luego puede ser que además de agregar las propiedades que ya digamos que traigo desde el objeto y alguna nueva, también agregar otras que no necesariamente son parte de la definición del objeto que yo acabo de pasar por parámetros, ¿no? Ya en alguna otra sesión hemos hablado de estas propiedades, latitud y longitud. Vamos a probar. Y el punto. Vale. Ahí está. Bueno, pues ahora, al igual que como lo hice anteriormente, defino un objeto. En este caso, por ejemplo, se llame persona 3. Y ese objeto va a ser igual a lo que retorne mi función que se llama retorna persona 3. Y como paso de parámetros, pasamos persona. Y con eso nosotros ya tenemos un nuevo objeto construido a partir de la desestructuración que nosotros realizamos de un objeto, pero además le hemos agregado nuevas propiedades. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestro nuevo objeto construido. ¿Vale? Observen que evidentemente aquí ya no tenemos propiedades que se llaman igual que el objeto original. Sin embargo, mantenemos algunos valores que ahora están asignados a nuevas propiedades de este objeto, con nombres distintos, con nuevos elementos, ¿sale? Y con este objeto, pues nosotros podemos realizar, pues, otras diferentes cosas, ¿vale? Ahora bien, en este punto, observen que hasta el momento nosotros hemos realizado, pues, desestructuración sobre propiedades, digamos que están, ¿cómo lo podremos decir? Como en un nivel raíz, ¿no? De propiedades. Si ustedes observan aquí, todas estas propiedades, pues, tienen un valor, digamos, o numérico o un string, directamente asignados, pero, por ejemplo, en el caso de nuestro objeto que se llama persona 3, que se construyó a partir del objeto persona, ahí tenemos una propiedad que tiene otras propiedades, es decir, que su valor no es numérico o una cadena, etcétera, etcétera, sino más bien es otro objeto. Entonces, nosotros también podemos llevar a cabo la desestructuración directa, bueno, no directamente, más bien de estas propiedades para acceder directamente a esos valores. Si yo no llevara a cabo desestructuración, pues tendría que acceder como, digamos, como originalmente lo había hecho antes, ¿no? Donde ponía la referencia del objeto y luego ponía el nombre de
del atributo, en este caso geo, pero geo me va a devolver un objeto y yo lo que quiero hacer es acceder a uno de los valores, como por ejemplo latitud. ¿Ok? Y así podría yo acceder. Si hiciera desestructuración, entonces aquí genero nuevos objetos y ya saben que aquí lo que tengo que hacer es, digamos que listar las propiedades que yo quiero que se desestructuren, como en este caso geo. Y de esta manera, obviamente aquí ya quito persona, pero todavía tengo que agregar lat, porque lo que me devuelve geo es un objeto, que es lo que yo estoy viendo acá, ¿no? Entonces podría, por ejemplo, agregar aquí 2 puntos para indicar que esa es una propiedad y dentro de esa realizar otra desestructuración, por ejemplo, para lat y para longitud, ¿sale? Y ahora sí, ya podría utilizar latitud para acceder directamente a ese valor asignado a la propiedad latitud. ¿Ok? Puedo hacerlo de esta manera, pero pues esta manera se ve así como media locuchona, ya más fumada, ¿no? Así que quizás si no lo encontramos así, lo podríamos ver como en una desestructuración paso a paso, ¿vale? Donde decimos persona 3, ¿vale? Y ahí yo sé que ya tengo desestructurado los valores de el objeto de los valores que contiene latitud y longitud, y posteriormente otra vez aplicar la desestructuración, ¿vale? Donde yo digo aquí latitud y longitud, pero ahora ya no sobre persona, sino sobre geo, y funcionaría de la misma manera. ¿Ok? Y ahí sin problema accedemos a esos valores. ¿Ok? Entonces tenemos que para hacer desestructuración nosotros lo podemos utilizar, digamos, en la construcción de objetos dentro de una función. Podemos realizar la desestructuración de objetos que tienen propiedades que a su vez contienen objetos, etcétera, etcétera. Y es importante que nosotros nos vayamos familiarizando con esta manera de trabajar, porque es lo que nosotros vamos a encontrar seguramente en la definición de objetos, propiedades o hooks dentro de React más adelantito. ¿Ok? ¿Dudas sobre la desestructuración, jóvenes y señoritas? No, profe. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahora pasemos a la misma desestructuración, el mismo concepto de desestructuración, pero no sobre objetos, sino sobre una estructura básica que en este caso son los arreglos. Para ello voy a crear otro nuevo proyecto de Replit. Vámonos aquí a mis repos. Vamos a entrar acá y vamos a crear un nuevo proyecto. Y aquí le vamos a poner 07. Desestructuración. Arreglos. Y ahí está. Y lo que estamos haciendo es desestructuración en arreglos. Listo, Calisto. Muy bien. Bueno, pues ya habíamos hablado más o menos de cómo definir un arreglo en JavaScript y dijimos que lo hacemos utilizando los corchetes, ¿no? Y dentro de los corchetes nosotros podemos definir elementos que digamos que ya están por defecto, o más adelante, junto con otras, con los haciendo o invocando métodos de este arreglo, pues podemos agregar más y más elementos o eliminar, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, dentro de este arreglo, por ejemplo, nosotros vamos a agregar aquí algunos
algunos jugadores. Me gusta el básquetbol, así que voy a agregar jugadores de básquetbol. Ok, ya tengo ahí algunos jugadores. Y obviamente si yo mando a imprimir esto, pues lo que se va a mostrar en pantalla va a ser mi arreglo y su contenido, que es lo que nosotros estamos viendo aquí a continuación. Entonces, para que yo acceda al contenido de mi arreglo en algún elemento en particular, como ustedes saben, lo que tengo que hacer es invocar el índice del arreglo en una posición en particular para que yo pueda ver qué valor es el que está almacenado en esa posición. Por ejemplo, si quiero la primera posición, pues digo jugadores y agrego corchetes, y dentro de los corchetes un valor numérico que me indica el índice de la posición en la cual se está almacenando un valor. ¿Sale? Si yo quisiera ver el siguiente, bueno, pues tengo que modificar el índice y agregar el valor que corresponde a la posición que yo quiera ver, y así sucesivamente. ¿Ok? Sin embargo, pues obviamente también es, digamos, un poco engorroso. En algún momento dado puede resultar engorroso hacer referencia al arreglo general que contiene un valor y luego el índice numérico para que yo pueda utilizar ese valor. Puede ser o puede resultar más sencillo, simple y sencillamente, invocar el valor de un objeto y con eso yo ya obtener el valor de un valor almacenado en un arreglo. Para ello, entonces, dijimos que podemos hacer nosotros la desestructuración de los valores de los arreglos en nuevos objetos. Si ustedes se acuerdan, para la desestructuración de los valores de las propiedades de los objetos, yo utilizaba las llaves. En este caso, para los arreglos, yo utilizo los corchetes. ¿Okay? Así pues, utilizo los corchetes y, por ejemplo, digo J1, que hace referencia al primer jugador, y digo jugadores. Y si yo mando a imprimir esto en mi pantalla, pues veremos que lo que ha ocurrido es que el primer elemento de mi arreglo, que en este caso es Jordan, es el que se ha vinculado a ese nuevo objeto que yo estoy creando. Observen ahora otra diferencia. Y la diferencia consiste en que en el caso de los objetos, ustedes recuerdan que lo único que invocábamos era el nombre de la propiedad. ¿Sale? Y no importaba el orden aquí que yo colocara, siempre y cuando yo invocara con el objeto, con la propiedad, pues yo ubicaba dentro de la definición de mi objeto si existía esa propiedad y le asignaba su valor. Pero en el caso de los arreglos no, porque para hacer referencia a los elementos de mi arreglo es importante la posición. Y obviamente para conocer la posición, pues eso va asociado a un número, ¿no? Es decir, ahorita no importa, por ejemplo, que lo puse J1, lo puedo poner J10. Puedo poner J10 y de todos modos lo que va a hacer JavaScript es asociar ese valor con el primer elemento del arreglo. ¿Sale? Es decir, no importa que yo le ponga 1, 10, 100 o que simple y sencillamente le ponga J, ¿no? Va a pasar lo mismo. Pues más bien, lo que yo tengo que entender es que asocia, sale un objeto desestructurado desde el arreglo, pero en este caso sí importa la posición en la que yo la estoy diciendo. Y en este caso, como yo solamente tengo ahí un objeto, considera que ese objeto que está aquí está haciendo referencia al elemento en la posición 0 de mi arreglo. Pero si yo quisiera, por ejemplo, tener un objeto que hiciera
referencia al valor que se encuentra en la posición número 1. Acuérdense que las posiciones en los arreglos empiezan en 0. ¿Cómo le hago ahí? Si ya me dijo el profe que aquí no importa cómo se llame, no importa que le ponga 1, 0, 10 o 1000, eso no tiene que ver con la posición. Bueno, para que yo pueda definir o asociar un objeto a un valor de su estructura de un arreglo, tengo que indicar las posiciones, y eso lo hago con comas. ¿Okay? Entonces, si yo agrego una coma, quiere decir que aquí hay una posición antes de la coma, que es la posición 0, y la que le sigue es la posición 1. No puedo dejar el mismo nombre de objeto porque ya está definido aquí arriba. Voy a agregar J2. Ok. Y ahora sí, yo esperaría que lo que apareciera aquí adelantito, pues es el jugador número 2 de mi arreglo. Ok. Pero porque yo aquí ya indiqué que existe una posición antes de ese jugador con el cual estoy asociando a este objeto. En esta misma lógica, ¿cómo podría yo asociar a un objeto nuevo a través de desestructuración del arreglo para que accediera a Allen, por ejemplo, señoritas y jóvenes? ¿Cómo defino un nuevo objeto, por ejemplo, que se llame J3, para que ahí aparezca Allen y no Jordan ni Brian? Jóvenes y señoritas. ¿Alguien que quiera participar? ¿Usamos 2 comas? Exactamente, Fátima, gracias, perdón. Lo único que tengo que hacer es agregar otra coma. Y con eso ya he asociado un objeto que se llama J3, ¿vale? Y ese J3 accede al valor que está almacenado en la posición número 2 de mi arreglo, y ahora ya puedo hacer uso de este objeto porque ese valor ya fue asociado. Entonces, digamos que la desestructuración en este caso depende de las posiciones, y por cada posición que yo quisiera digamos que avanzar dentro de ese arreglo, tengo que agregar una coma para que se vaya realizando la asignación correcta del valor que yo quiero. ¿Ok? Evidentemente, si yo quiero desestructurar todos en un solo paso, pues esto no es lo más conveniente, ¿no? Lo único que yo tendría que hacer en todo caso, pues es simple y sencillamente listar aquí los objetos con los cuales voy a estar trabajando. Y ahora sí, a continuación, pues escribir cada uno de esos objetos para que veamos que efectivamente se ha llevado a cabo toda la desestructuración, ¿vale? De cada uno de estos valores que fueron almacenados aquí en una posición, ¿vale? Entonces ya sabemos hacer la desestructuración de los arreglos. En este caso es una desestructuración de todos los elementos, o si nos interesa en particular algún elemento de este arreglo que yo tengo ya definido. Puede ser que dentro de alguna operación como resultado me arroje un, ¿cómo se llama? Me arroje un arreglo, y puede ser que yo en particular quiera el valor almacenado, por ejemplo, al inicio del arreglo o al final del arreglo en alguna posición particular, pero para no acceder a través del nombre del arreglo y luego una posición, simple y sencillamente lo asocio, lo de su estructura, y lo asocio con un objeto en particular para que
ahora a través de ese objeto ya puedo hacer yo referencia al valor obtenido o al valor almacenado en esa posición en particular. ¿Ok? Vamos a ver si se... Vamos a definir una función. Esta función se va a llamar retorna array. ¿Ok? Y hacemos aquí el cuerpo de nuestra función. No tiene paso de parámetros y simple y sencillamente regresamos un arreglo que contiene, por ejemplo, una cadenita y un valor numérico. ¿Vale? Y pues ahora, si yo quiero desestructurar esto, entre los corchetes, simple y sencillamente, voy a agregar los objetos con los cuales va a estar asociado el contenido de mi arreglo. Si, por ejemplo, creo un objeto que se llama letras y otro que se llama números, y con eso yo ya he desestructurado el contenido de la función, o más bien el arreglo que proviene de esta función. ¿Vale? Y ahí, por ejemplo, digo letras y números. Y ahí vemos el resultado de la desestructuración. ¿Ok? Vemos otro ejemplo. Aquí vamos a ponerlo así. Función que retorna arreglo para desestructuración. Ok. Luego dijimos, vamos a poner aquí otro ejemplo. Vamos a ver tantos ejemplos como sea posible para que más adelante, cuando nosotros nos encontremos algún código, este se parezca o los ejemplos se parezcan a lo que nosotros llegamos a encontrar. ¿Sale? Vamos a definir otro objeto. Este es un objeto que se va a parecer a algo que vamos a encontrar nosotros más adelante. Vamos a pasarle un valor como parámetro. Y lo que va a retornar es un arreglo que va a contener ese valor. Y además va a contener una función. Observen bien lo que estamos haciendo, por favor. ¿Vale? Observen que lo que va a retornar es un arreglo. ¿Y cómo sé que es un arreglo, profe? Pues porque tiene corchetes, ¿no? Estos corchetes me indican que lo que está regresando es un arreglo. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a retornar? Va a retornar el mismo objeto que yo le estoy pasando en el paso de parámetros, pero además también va a retornar una función. Esto sí ya está más loco. Es decir, que además de retornar valores, como pueden ser números, letras, booleanos, etcétera, etcétera, también puedo retornar funciones. Y tiene cierta lógica, porque cuando nosotros estamos haciendo esto, es decir, cuando estamos definiendo funciones flecha, eso lo estamos asociando con un objeto. Quiere decir que un objeto en sí puede, o más bien nosotros le estamos definiendo funciones o el comportamiento a un objeto. Por lo tanto, pues esto también lo podemos hacer acá, retornar un comportamiento asociado a un arreglo, porque al final del día el arreglo pues también es un objeto. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Simple y sencillamente imprimir algo en pantalla. Ejemplo, desde un arreglo. ¿Ok? Así que lo que tenemos aquí en pantalla
así para que tengamos más espacio para ver. Así que, por ejemplo, ahora puedo hacer referencia a esa función que está dentro de un objeto, construyendo un nuevo objeto y le digo que el objeto ARR va a ser igual a lo que me retorne una función que está dentro de el método, o más bien dentro de la función useState, ¿no? Aquí le voy a poner esto. Ya he creado mi objeto. Y ahora lo que quiero es que se imprima este arreglo. Porque recuerden que useState lo que regresa es un arreglo. Vamos a ver qué nos regresa. De mientras vamos a comentar todo lo demás. Esto de acá y esto de acá, para que no nos haga ruido con lo que vamos a estar observando ahorita. Y esto de acá arriba. Pues observen que otra vez, regresamos a donde dice otro ejemplo. Yo definí en otro ejemplo una función que admite como parámetro un valor, ¿no? Acá no, en particular no es importante saber si el valor es numérico, si es una cadena, si es un objeto, no importa. ¿Sale? Lo que importa es que ahí va a llevar algo. Lo importante es que esta función retorna un arreglo, ¿sale? Y dijimos, sabemos que es un arreglo porque tiene unos corchetes, ¿no? Si regresara, por ejemplo, un objeto, pues tendría unas llavecitas o unos paréntesis, pero en este caso es un corchete y eso es un arreglo. Y este arreglo tiene dos elementos, ¿vale? Un elemento que contiene el valor tal cual se ingresó y otro elemento que contiene una función. ¿Cómo sé que es una función, profe? Ah, bueno, pues porque mira aquí, esto ya me dice que esto es una función flecha, ¿no? Una función flecha donde no se le está pasando ningún parámetro y lo único que hace es imprimir un mensaje en pantalla. ¿Ok? Así que cuando yo creo un nuevo objeto que se llama ARR e invoco useState y le paso un parámetro, lo que estoy haciendo es a este objeto que acabo de construir, ¿sale? Se le está asociando, o más bien el contenido de ese objeto es un arreglo y lo estoy mandando a imprimir y es lo que nosotros estamos viendo en pantalla. ¿Vale? ¿Cómo sé que es un arreglo, profe? Pues porque tiene corchetes acá. Corchete que abre y un corchete que cierra. ¿Vale? Como el primer arreglo que nosotros hicimos. Tal cual. Si yo descomento esta parte y lo corro, ¿vale? Observen que este es un objeto. Un arreglo. Simple y sencillamente la diferencia reside en que mi primer arreglo tiene puras cadenas. Y mi segundo objeto tiene una cadena y una función e incluso ahí dice función. Entonces seguramente existe la manera en que yo puedo invocar esa función, ¿no? Si yo dijera, por ejemplo, console log y ARR 1, algo pasaría. ¿Sale? Me está retornando la función. ¿Cómo le hago para invocar la función? No nada más para imprimir el elemento 1, sino para invocar la función. ¿Qué le haría falta a esta parte, a esta sentencia, para que yo invoque la función y no el elemento 1? Jóvenes y señoritas. Jóvenes y señoritas, ¿cómo lo hacemos para invocar la función y no el método? Tendría que aparecer en pantalla hola desde un arreglo.
pero no está apareciendo. ¿Por qué? ¿Se tiene que asignar a una variable? No. No necesariamente. Podríamos hacerlo, pero aún así, por ejemplo, si yo dijera, vamos a ponerle así, un F, por ejemplo, igual a lo que esté aquí, y yo mando a imprimir eso, de todas maneras, lo único que va a salir, es más, no sé ni qué sale. La función, ¿ya viste? Pero en sí no se está invocando. O sea, agarramos como tal esto de acá y lo estamos asignando a un objeto, pero eso no implica que esté funcionando o sí que trabajando la función. Entonces, este estaría de más. Gracias. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para invocar una función? Les pregunto a todos ustedes, independientemente de esto. ¿Cómo lo hago para invocar una función? Es algo bien sencillito, ¿eh? Jóvenes, señoritas. ¿No? Acuérdense que que yo cuando defino una función, para que mi intérprete sepa que algo es una función, tiene siempre que ir acompañado de que unos paréntesis para que sepa que eso es una función. Si yo no le agrego paréntesis, caso, pues no sabe que eso es una función, no se ejecuta una función, simple y sencillamente aquí en la línea 34 dice, bueno, pues hay un elemento dentro del arreglo y le estoy devolviendo el elemento, pero eso no quiere decir que yo lo estoy invocando. Pero si lo agrego los paréntesis, entonces le estoy diciendo, mira, quiere el elemento que está en la posición 1 del arreglo, pero resulta que ese elemento es una función. Y si yo le agrego los paréntesis, es prácticamente estoy, ¿cómo se llama? Estoy invocando esa función. Por eso ahora ustedes están viendo en pantalla, hola desde un arreglo, porque yo ya estoy invocando lo que está aquí. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero, pues obviamente hacer esto, pues está feo, pues se ve el código, se ve feo, y de hecho nunca vamos a encontrar algo así. Para poder hacer eso, tendríamos que, y que se viera más bonito, tendríamos que usar desestructuración. ¿Ok? Entonces, esto se los voy a dejar como tarea. ¿Sale? Tenemos que desestructurar el contenido de nuestro arreglo de tal suerte que yo pueda invocar la función y también pueda acceder al valor de ¿cómo se llama? Del primer elemento del arreglo mediante desestructuración del mismo. ¿Ok? Pero eso ya se los dejaré de tarea. Hasta el momento, ¿hay alguna duda de cómo desestructurar un arreglo? No, profe. Ok, ya saben que si hay alguna duda, lo pueden hacer ahorita en clase y si no tuvieran dudas en el momento, pero más adelante sí, con toda confianza pueden hacer sus preguntas en la parte de que dice aquí asesorías, perdón, dice sí, asesorías, y aquí por favor les pido que realicen las preguntas que ustedes quieran, ¿sale? Para que yo pueda irlas contestando y con eso pues dejar más claro algunos conceptos o ejercicios o puntos que no les resultaran a ustedes muy claros, que a lo mejor ahorita en este momento no hay dudas, pero más adelante puede ser que sí. ¿Ok? Entonces, les redacto el ejercicio para que terminen con la desestructuración de este objeto y vemos si quedó claro efectivamente el concepto de desestructuración. Vamos a dejar la sesión hasta aquí.
Si ya no hay ninguna duda, permítanme un momento, termino la grabación de nuestra sesión.